Hola, buen día. Bueno, continuamos con el curso de asesoría de ingreso a facultad con el intensivo de biología. Este es el segundo video para complementar la información que hemos estado mostrando en la presentación y que complementa lo que viene siendo pues tu manual de biología. Bueno, continuamos con lo que viene siendo el ciclo celular, la división y muerte de las células. En el curso de su vida, la mayoría de las células eucariotas pasan por una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división conocida como el ciclo celular. Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular, en el cual su material genético se reparte entre dos nuevas células hijas. Aquí tenemos lo que es un diagrama, la figura 3.54, que habla acerca de la mitosis. Vamos a explicarlo así a grandes rasgos. Es el ciclo celular normal, ¿sí? Aquí tenemos lo que viene siendo el inicio. El inicio viene siendo a través de lo que es la anafase. Las cromatidas hermanas se separan en cromosomas individuales. Luego tenemos lo que es la telofase. Los cromosomas se aglutinan en los extremos opuestos de la célula y pierden sus formas distintivas. Se forman dos membranas nucleares nuevas. De ahí pasamos a lo que es la citocinesis. El citoplasma se estrangula a la mitad. ¿Sí? Cada célula hija tiene un conjunto idéntico de cromosomas duplicados. De aquí tenemos lo que es la interfase. La célula crece y replica su ADN y los centriolos. De aquí pasamos a la profase, donde la cromatina se condensa en los cromosomas. Los centriolos se separan y se empiezan a formar el huso. La membrana nuclear se rompe. De aquí pasamos a la metafase. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Cada cromosoma está conectado a las fibras del huso en su centrómero. ¿Sí? Y ese es el ciclo o el diagrama que podemos considerar para lo que viene siendo la mitosis. Vamos a comentar acerca de la meiosis. Es un tipo especial de división nuclear y celular en el cual una célula diploide se divide dos veces para producir 4 células haploides. El término meiosis proviene de una palabra griega que significa disminuir, y eso es exactamente lo que hace la meiosis. Disminuye el número de cromosomas a la mitad. La fecundación o fertilización es la unión de células haploides para formar el cigoto, restableciéndose en este último el número diploide, 2M. Aquí tenemos lo que viene siendo pues una descripción. Tenemos que empieza con la interfase 1. Las células experimentan una replicación del ADN formando cromosomas duplicados. Después pasamos a la meiosis 1. Aquí en la profase 1, cada cromosoma hace pareja con el cromosoma homólogo correspondiente para formar una tetrada. De aquí pasamos a la metafase 1. Las fibras del huso se adhieren a los cromosomas. La anafase 1, las fibras tiran de los cromosomas homólogos hacia los extremos opuestos de las células. La telofase 1 y la citocinesis se forman las membranas nucleares, las células se separan formando dos células. ¿Sí? De aquí pasamos también a lo que viene siendo la meiosis 2, en donde seguimos lo que viene siendo el mismo proceso, llevando lo que es una profase, pero una profase 2, una metafase, una anafase y al final una telofase. Es la misma descripción, pero como una segunda etapa. Este recuadro, la tabla 3.3, es para mencionar acerca de la comparación de la mitosis y la meiosis. Bueno, para hacer una diferencia, ocurre en la mitosis pues en todas las células del cuerpo, ¿sí? Es prácticamente para volver a recuperarlas, como por ejemplo cuando recuperamos células de la piel, de algún órgano, y la meiosis, algunos tipos de células de órganos reproductivos. Número de células producidas son 2 en la mitosis y en la meiosis son 4, ¿sí? Número de cromosomas desde la célula progenitora pueden ser diploides o haploides y en la meiosis son diploides. Número de cromosomas de las células hijas prácticamente es la misma que la progenitora y en la meiosis pues viene siendo haploide, ¿sí? O sea, es un número nada más. Tipo de células producidas pueden ser varias células, tales como las de la piel, los músculos, y en la meiosis son gametos animales o algunos tipos de esporas. La función, la continuidad genética de la célula a célula, ¿sí? Es como te digo, como recuperar células de piel, del músculo, de algún órgano, y en la meiosis es la continuidad genética entre generaciones, promueve lo que es la variación, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la genética y la herencia. La genética inició en 1865 con la publicación de las investigaciones científicas de un monje austriaco llamado Gregorio Mendel. Las bases de la genética moderna
fueron construidas por Mendel, quien usó plantas de chícharos para estudiar cómo las características se pasaban de una generación a otra. La herencia, vamos a hablar de algunos aspectos. Pues la genética es la rama de la biología responsable de estudiar los mecanismos de la herencia y la variabilidad, estudiando las leyes que rigen las semejanzas y diferencias entre individuos con descendientes comunes. Para poder entender la genética se requieren los siguientes conceptos. Por ejemplo, la herencia. Son las características que se transmiten de padres a hijos. Las características se transmiten por medio de los genes. Gen o genes se define como la unidad de la herencia. Físicamente es un fragmento de DNA que contiene el material genético de un individuo. A los genes que transmiten una misma característica se les llaman alelos. Los genes pueden ser dominantes o recesivos y se localizan en los cromosomas. Los cromosomas son estructuras contenidas en el núcleo de cada célula y su función es transmitir la herencia. Están formados de DNA. El genotipo son las características que no se ven, pero se tiene la información genética para ello, ¿sí? Lo que está escondido. Y el fenotipo son las características que pueden verse a simple vista en el individuo. Cuando un organismo, los dos genes de un par son idénticos, se dice que es homocigoto. Si los genes apareados no son idénticos, se dice que el organismo es heterocigoto. También se les llama híbridos. Y los alelos, pues versión diferente del mismo gen, para una misma característica. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. Vamos a mencionar acerca de los experimentos de Mendel y sus leyes. Mendel usó el chícharo de jardín en sus experimentos, aprovechando ciertas características físicas de la planta que favorecían la posibilidad de estudiarlas. La transferencia de polen dentro de la misma flor o entre flores de la misma planta se llama autopolinización. Mendel entrecruzó manualmente las plantas poniendo el polen de una flor en otra planta diferente. En este caso nos referimos a la polinización cruzada. Vamos a mencionar la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel o de segregación establece que los dos genes que controlan una característica se separan al formarse los gametos, por lo que cada uno solo lleva un gen o factor hereditario de cada par. La segregación establece que cada par de alelos se segrega o se separa durante la meiosis. A causa de la segregación, la mitad de los gametos de un organismo tienen un alelo de cada par y la otra mitad del gameto contienen al otro alelo. Aquí tenemos el diagrama de Prundet, donde podemos explicar. Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo rasgos del padre, rasgos de la madre, y podemos elaborar lo que viene siendo esta tabla para identificar pues cuáles son las uniformidades que se pueden presentar, las combinaciones. La primera ley de Mendel hay que entenderla como el principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente. La segunda ley de Mendel, o de la segregación, postula que cuando se consideran dos características en una cruza, los genes que controlan uno de los caracteres se separan y se distribuyen en los gametos de manera independiente de los genes que controlan las características. Los factores hereditarios no se fusionan, sino que se separan durante la formación de los gametos y vuelven a unirse a la fecundación. Esto es, pues, un par de factores, uno de ellos oculta al otro, impidiéndole manifestar su efecto. La distribución de pares de genes resulta de la conducta de los cromosomas durante la meiosis. ¿Sí? Es la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esto es que los rasgos que no se mostraron en la primera generación es probable, ¿sí?, que se muestren en la segunda generación. La tercera ley de Mendel, o ley de la distribución independiente, postula que cuando en un híbrido se combinan varios genes o caracteres, estos se transmiten independientemente. La tercera hipótesis de Mendel establece que se segregan o se separan un par de factores durante la formación de los gametos. La tercera ley de Mendel es conocida también como la de la herencia independiente de caracteres. Esta ley de Mendel toma en cuenta los caracteres o rasgos que se heredan de forma independiente a otros rasgos, es decir, no existe relación entre estos rasgos, ya que se encuentran en otras áreas de los cromosomas. Aquí, ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Otros modelos genéticos de dominancia incompleta. Aquí tenemos un ejemplo. La dominancia incompleta es una condición hereditaria que ya se había observado desde mediados del siglo XIX
y consiste en que un organismo heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre los dos fenotipos homocigotos de los progenitores. Ningún alelo se expresa totalmente. Es como cuando combinamos en este experimento una flor roja con una flor blanca y tenemos una flor rosa, ¿sí? Para nada el fenotipo se expresa. Pero si volvemos a combinar una flor que tenga estos alelos o esas características, ¿sí? Tenemos la posibilidad de obtener ya sea lo que es flores rojas, flores blancas, pero hay más posibilidad de obtener flores rosas, ¿sí? Por lo que viene siendo esa dominancia que al principio pues no se veía el rasgo característico y por lo tanto pues es una dominancia incompleta. ¿Por qué? Porque hubo una combinación de ambos. Teoría cromosómica. La llamada teoría cromosómica de la herencia se basó en los trabajos de Mendel, Sutton y Boveri. En esta teoría se postula que los genes, unidades que determinan las características de un organismo, están localizados en los cromosomas. En 1883, Boveri comprobó que los cromosomas están presentes en el núcleo de las células y contienen las unidades hereditarias. En 1903, Sutton descubrió semejanzas entre el comportamiento de los cromosomas y el de los factores hereditarios de Mendel. De esta forma postula la teoría cromosómica de la herencia, la cual establece que cada cromosoma puede contener muchos genes. Thomas Morgan, al experimentar con la mosca Drosophila, descubrió que existen cromosomas diferentes en el macho y en la hembra, llamados cromosomas sexuales, XX o XY. Los demás cromosomas que determinan caracteres no sexuales son los autosomas. La determinación del sexo depende del tipo de espermatozoide que fecunde el óvulo, ya sea que porte un cromosoma X o un cromosoma Y. Determinación del sexo. En los mamíferos, en muchos insectos y en algunos peces y en las plantas dioiquidas, los machos tienen el mismo número de cromosomas que las hembras, pero un par de cromosomas son sexuales. Es muy diferente en apariencia y composición genética. Las hembras tienen dos cromosomas sexuales idénticos llamados cromosomas X, y los machos tienen un solo cromosoma X y un cromosoma Y. El sexo es determinado por la combinación de los cromosomas X y Y. Todos los pares de cromosomas, excepto los cromosomas sexuales, son llamados autosomas. La mayoría de los cromosomas en el organismo son autosomas. Los números de cromosomas varían, pero siempre hay un par de cromosomas sexuales. Por ejemplo, la mosca Drosophila tiene 4 pares de cromosomas, 3 autosomas, ¿sí? Y uno es para el sexo. Los seres humanos 23, 2 pares son autosomas, y los perros 39, 38 pares son autosomas. Características limitadas por el sexo, el daltonismo, la hemofilia, el defecto de la coagulación, son ligadas al sexo. Al crecimiento de la barba o la producción de leche materna, son limitadas por el sexo. Características influenciadas por el sexo, pues por ejemplo la calvicie. Las mutaciones es un cambio en la secuencia de bases del DNA que puede ocasionar alteraciones visibles en el organismo. Una posibilidad de que ocurra una mutación es por un error en el apareamiento de las bases durante la replicación. Cuando la célula se prepara con vistas a dividirse, también puede ocurrir cambios de bases de manera espontánea o por ciertas sustancias químicas, sustancias mutagénicas como la aflatoxinas, el benceno o el formaldehído pueden ocasionar esto. Otro factor causante de las mutaciones son ciertos tipos de radiación, como los rayos X y los rayos ultravioleta de la luz solar. Aunque la mayor parte de las mutaciones son neutras o potencialmente perjudiciales, son indispensables para la evolución porque estos cambios aleatorios de la secuencia del DNA son la fuente última de toda variación genética. Es poco probable que de los cambios aleatorios de la secuencia del DNA resulten códigos de mejoras en el funcionamiento de los productos del gen. Sin embargo, ciertas mutaciones no tienen efectos o en sus casos son muy raros. Son incluso benéficas porque si las mutaciones de los gametos no son letales, pueden ser transmitidas a las generaciones futuras y existen dos clases de mutaciones. A nivel gen, cuando cambia la naturaleza química del gen y son el resultado de la omisión, repetición, sustitución o unión defectuosa de nucleótidos. Por ejemplo, el albinismo. A nivel cromosoma, los cambios pueden ser en la estructura del mismo cromosoma o en alteraciones del número cromosómico. Por ejemplo, pues el síndrome de Down o el síndrome de Klinefelter. Aplicaciones de la genética en la agricultura, ecología y la ganadería. La ingeniería genética describe los métodos de alteración estructural de una molécula de DNA por medio de otra en la misma especie. Su aplicación se observa en la agricultura
ganadería y otras áreas como la medicina. Uno de los métodos más utilizados de manipulación genética es la clonación de organismos, el cual consiste en obtener duplicados genéticos de un organismo al margen de cualquier tipo de sexualidad. Otro método es la inseminación artificial. La ecología estudia los más altos niveles de organización, poblaciones, comunidades, ecosistemas. Las dificultades y los retos de la ecología surgen del esfuerzo por lidiar con la complejidad de estos niveles de organización, en lo que los procesos de los niveles inferiores se integran con los físicos, los químicos del ambiente, para dar fenómenos distintos de los niveles superiores, que deben ser interpretados en función de dichos sistemas. Uno de los aspectos de mayor relevancia en el estudio de las poblaciones se define desde el punto de vista biológico, como un conjunto de individuos de la misma especie, los cuales habitan una misma área y pueden intercambiar material genético. Sus características se pueden ver modificadas continuamente. La comunidad incluye en el sentido ecológico una comunidad biótica a todas aquellas poblaciones que habitan en un área determinada. La comunidad y el ambiente funcionan juntos para formar un sistema ecológico o ecosistema. La biosfera puede ser definida como el sistema ecológico más grande que se conoce e involucra a todos los organismos vivos de la Tierra que actúan recíprocamente con el medio físico como un todo. Por ejemplo, un bosque tropical o subtropical, bosque de coníferas o tundra son parte de él. Vamos a mencionar acerca de los ecosistemas. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, pues hay flujo de energía, hay agentes productores, hay agentes consumidores, y estos a su vez se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Y también hay los agentes desintegradores. Tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas marinos y se trata del mayor tipo de ecosistema, ya que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, el 70% aproximadamente. Agua dulce, los lagos y los ríos también se basan en el agua, pero son ecosistemas muy distintos a los de los mares y los océanos. Está el desértico, se caracterizan por la bajísima frecuencia con la que hay precipitaciones. Están los montañosos, y en estas zonas la vida animal suele ser muy notoria, en zonas bajas y medias, aunque no en los picos escarpados. La parte forestal se caracteriza por la densidad de árboles o flora en general. Puede dividirse en selva, bosque seco, bosque templado y taiga. Artificial es aquel en el que la acción del ser humano ha creado espacios radicalmente distintos a los que existían hace unos pocos milenios. Los biomas. Tenemos la tundra, situada principalmente en el hemisferio norte, en la franja del círculo polar ártico. Este bioma terrestre se caracteriza un clima por un clima consiste en inviernos muy fríos con precipitaciones, por un clima de temperaturas y presiones bajas con periodos cortos de tiempo favorable. La taiga se encuentra en la franja boreal. El clima que predomina consiste en inviernos muy fríos y veranos cortos con precipitaciones más bien escasas. En los bosques caducifolios, la peculiaridad de estos bosques es el suelo rico de materia orgánica que procede de la descomposición de las hojas, caídas de otoño e invierno. Las estepas, las playas y las pampas, el mismo bioma recibe nombres diferentes dependiendo del continente donde se encuentra. Las estepas en Eurasia, praderas en Norteamérica y las pampas en Sudamérica. Este entorno natural se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos, con periodos de sequía. También tenemos los bosques mediterráneos, principalmente situados alrededor del mar Mediterráneo. Este tipo de bioma que también se observa en California, Chile, Ciudad del Cabo, sudoeste de Australia. El clima típico de estas áreas son inviernos moderados y veranos cálidos, con precipitaciones en invierno y primavera, pero con periodos de sequía estival. La selva tropical está distribuida por Sudamérica, Amazonas, en el África, en el Congo e Indonesia, y destaca por la ausencia de estaciones, teniendo una temperatura constante y alta durante todo el año y precipitaciones muy abundantes. La contraparte, el desierto, está distribuido a lo largo del mundo, encontrándose en Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia. Se caracteriza por la falta de precipitación y la alta erosión que sufre el suelo por el viento, lo que dificulta la vida. Puede existir tanto en desiertos cálidos, ¿sí?, como fríos como el de Gobi. La parte acuática, en realidad es el de mayor presencia en el mundo, ya que incluye todos los océanos. Este tipo de biomas se divide en biomas marinos y biomas dulceacuícolas. ¿Qué problemas ecológicos se enfrentan por la contaminación del aire, suelo y agua? En el aire se produce la ozonización, altos índices de ozono, el efecto de invernadero, aumento del dióxido de carbono que produce un calentamiento mayor en la atmósfera, la inversión térmica que altura el orden de las capas atmosféricas, lo que trae consigo la acumulación de partículas contaminantes en la atmósfera.
Agua, se produce la contaminación de ríos, lagos, manantiales y pozos subterráneos que son fuente de agua potable para la supervivencia de plantas y animales. Por otro lado, también genera problemas en la vida marina, al contaminar los mares y océanos provocando la muerte de muchas especies. Suelo, se produce la desertificación y deforestación debido a la sobreexplotación del uso de la tierra y los árboles. Por otro lado, el suelo suele ser un basurero de los desperdicios humanos. La pérdida de biodiversidad por efecto de la contaminación. Los efectos de la contaminación, deforestación, desertificación se observan en la pérdida de especies acuáticas terrestres en nuestro planeta, las cuales son irreemplazables. Vamos a hablar acerca del origen de la vida, cómo se han dado las diferentes explicaciones sobre este hecho. La abiogénesis se refiere al proceso natural del surgimiento y origen de la vida a partir de la no existencia de esta, es decir, partiendo de la materia inerte como simples compuestos orgánicos, como los aminoácidos, monosacáridos, bases nitrogenadas, que fueron creados a partir del metano, el amoníaco y el dióxido de carbono y el agua. Aristóteles planteó la idea de la generación espontánea. Mientras tanto, ya más adelante, en 1859, Luis Pasteur y da las ideas de la imposibilidad de la generación espontánea. Oparin y Alden sugirieron que los océanos prebóticos de la Tierra habían formado una sopa caliente diluida, el cual se podría haber formado los compuestos orgánicos constituyentes, ¿sí? Los elementales de la vida gracias a la ausencia de oxígeno. En 1828, Fritz Waller sintetizó la urea. Esta idea dio cabida a entender que no hay una generación espontánea y sobre todo a poder sintetizar los primeros compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. En 1953, Tyler Miller experimentó la Tierra primitiva. En el siglo XVIII, el científico inglés Van Nedman determinó que una fuerza vital misteriosa y desconocida generaba vida de materia no viva, el vitalismo. Pero esto obviamente apoyado con los experimentos que realizó Stein Miller y Friedrich Waller. Acerca de la evolución. La teoría fijista, fuertemente influida por la teología, sostenía que todos los organismos fueron creados por Dios y que cada forma distinta permanecía fija, inmutable y sin cambio desde su creación, el fijismo. Esta explicación del origen de la diversidad de la vida fue expresada por los griegos, especialmente por Platón y Aristóteles, con el fin de explicar la multitud de especies, tanto extintas como modernas, preservando al mismo tiempo la idea de la creación. George Cuvier propuso la teoría del catastrofismo. Esta teoría postula que se había creado desde tiempos remotos una cantidad inmensa de especies y catástrofes sucesivas, como el diluvio universal, descrito en la Biblia, produjeron las capas de roca y destruyeron numerosas especies, fosilizando al mismo tiempo algunos de los restos. James Hutton, considerando el padre de la geología, desarrolló en 1975 la teoría del uniformismo. El geólogo británico Charles Lyell refinó las ideas de Hutton durante el siglo XIX. Y el naturalista Franz Jens Leptel-Lamarck fue el primero en postular una teoría de la evolución, el transformismo, la cual indica que los organismos no son estáticos, sino que se originan de otros a través de cambios graduales y a lo largo de muchas generaciones. Los aspectos más importantes de esta teoría evolutiva son la existencia de un impulso interno hacia la perfección de los seres vivos, la capacidad de los organismos para modificarse en respuesta a los cambios ambientales, la herencia de los caracteres adquiridos y la generación espontánea. En los trabajos publicados en 1809 en su obra La Philosophie zoologique, Lamarck expuso la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría se basa en tres principios: la influencia del ambiente, el medio influye en la forma y estructura de los organismos, un cambio del ambiente produce modificaciones en la estructura y en las plantas y en los animales, el uso y desuso de los órganos, las alteraciones del medio obligan a los seres vivos a utilizar algunos órganos con mayor o menor intensidad para satisfacer sus necesidades. Dependiendo del uso, dichos órganos se desarrollan o atrofian, lo que originan los cambios, ¿sí? Lo que originan los cambios. La herencia de los caracteres adquiridos por los organismos heredan las modificaciones de sus características. Aunque la idea de la evolución tenía precedentes, no fue hasta 1859 con la aparición de la obra El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin que la idea de la evolución se estableció definitivamente. Darwin recopiló e interpretó un gran número de observaciones y experimentos de muy diversas disciplinas de investigación y los presentó como un argumento irrefutable en favor del hecho de la evolución.
Pero Darwin suministró además un mecanismo para explicar las adaptaciones complejas y características de los seres vivos, la selección natural. La selección natural, ¿de qué es lo que habla? Bueno, pues la selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la mutación, la migración y la deriva genética. La gran idea de Darwin de la evolución por selección natural es relativamente sencilla, pero a menudo se entiende mal. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues hay diversidad de caracteres. Hay reproducción diferencial. Debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. Hay herencia. Y el resultado final, el carácter más ventajoso, se vuelve más frecuente en la población. Si hay variación, reproducción diferencial y herencia, el resultado será la evolución por selección natural. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en donde tenemos escarabajos de color como café y unos verdes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que si hay alguna especie que pues le gustan más los escarabajos verdes, comérselos, pues obviamente va a desaparecer la población, va a disminuir y por lo tanto pues va a haber más recursos para que los escarabajos de color café pues se reproduzcan más. Llega un momento en donde pues el escarabajo de color verde puede llegar a desaparecer. Aportaciones. ¿Qué aportaciones le hizo Charles Darwin? Bueno, pues fundamenta que el ambiente solo sobreviven los que se encuentran mejor adaptados a las condiciones del medio. Eh, Theodosius Novlansky propone que las mutaciones genéticas pueden generar nuevas especies. Y Lamarck establece que el uso de un órgano provoca su desarrollo, mientras que el desuso lo atrofia. Malthus menciona que el espacio y el alimento son limitados y que este último se incrementa de forma aritmética, mientras que la población lo hace en forma geométrica. El estudio de la evolución. Los estudios y afirmaciones acerca de la evolución generalmente se refieren a uno de dos aspectos distintos: las investigaciones acerca del hecho de la evolución y las que se refieren al mecanismo de la evolución. Las primeras abarcan las disciplinas biológicas como la paleontología, la clasificación, la biología comparada, la biología de poblaciones, que muestran de manera inequívoca el hecho de la evolución. Las segundas, las afirmaciones acerca del mecanismo de la evolución, son el objeto principal de estudio de la genética de poblaciones y nos informan de los factores, fuerzas, procesos que producen un cambio evolutivo, es decir, los mecanismos naturales que causan la descendencia con modificación. El registro fósil. Los sedimentos que se han ido acumulando sobre la corteza de la Tierra durante su historia geológica dejan una huella inestable, generalmente en forma de huesos o esqueletos, que son duros y petrificados, de organismos muertos en el pasado. Son los fósiles. El registro fósil es una ventana a la historia de la vida. Evolución humana. Las semejanzas morfológicas, bioquímicas y genéticas sitúan al ser humano en el orden de los primates de la clase de mamíferos. Dentro de los primates son el chimpancé, el gorila y el orangután, sus parientes más próximos. Los datos de comparación de secuencia muestran que hay una similitud del 98.5% entre el DNA humano y el del chimpancé. Esta semejanza es mayor a la que existe entre el chimpancé y el gorila, o el gorila y nosotros, por lo que el chimpancé y los humanos compartimos un antecesor muy común, más reciente que ambos con los gorilas. En la evolución humana existen dos grandes adquisiciones: la marcha bípeda y el desarrollo extraordinario del cerebro. El registro fósil nos muestra que la postura erguida procedió al desarrollo cerebral y que África es la cuna de la humanidad. El Australopithecus, de una antigüedad de 1.5 a 5 millones de años, es el primer mono antropoide de marcha bípeda. Su capacidad craneal era similar a la del chimpancé y gorila actual. El Homo habilis y el Homo erectus son las líneas que siguen cronológicamente hasta la llegada de nuestra especie. El Homo sapiens hace 100.000 años. Si has llegado hasta esta parte del video, bueno, te comento que esta es la referencia donde se tomó la información que te mostramos tanto en el video de la primera parte como en de la segunda parte. Es muy importante, como quiera, que tú consultes tu manual. Es un manual que también está completo y que algunas cosas pues se pueden mostrar ahí que pudieron haberse agregado a esta presentación, pero que por razones de tiempo pues se pudo haber omitido algo. Pero este libro es un libro donde se retoma toda la información compartida. Es un libro todavía más completo. Pero aquí en esta presentación y en el cuaderno pues se agregaron los temas descritos en la guía. Muchas gracias y sigue estudiando, sigue preparando.